este lugar tan amado por el Señor y también por nosotros, sea por mi esposa presente y por mí. En pocos días más vamos a estar viajando ya el día miércoles de regreso al viejo mundo, a España, y como una gracia de Dios podemos ver nuevamente sus rostros en esta mañana. Voy a llamar a mi esposa. Amor y compañera, no solamente compañera, sino también amor, de estos 40 años que vamos a estar cumpliendo en el mes de diciembre. Así que me parece justo y correcto que también ella pueda dirigirse a un pueblo que está muy caro, diría el italiano, a nuestros corazones, y sé que también al corazón de mi esposa, porque al verlos ustedes en esta mañana estamos viendo un poco, juntamente con el pastor Lorenzín, la proyección de una gracia de Dios derramada sobre este lugar. Bueno, buenos días. Pero a decir verdad, no me atrevo a decir nada, porque el Espíritu de Dios todavía está en este lugar. Y está sobre mi vida, sobre sus vidas, y le quiero dar lugar a Él. Sería un hermoso regalo que Él siguiera ministrándonos. La verdad no me atrevo. Le doy muchas gracias al Espíritu de Dios, que es tan fiel, que es tan precioso. Lo único que podía pensar cuando estaba ahí parada es decirle: Señor, que tu Espíritu nos lleve a ministrarte en verdad, hermanos. Que no sean confundidos nuestros espíritus. Que su luz preciosa, preciosa, preciosa nos llene, nos llene, nos llene y nos ilumine y nos lleve a verdad, a su verdad. Por eso esta mañana yo quiero darle muchas, muchas, muchas gracias a ese precioso, precioso Espíritu Santo que está en medio nuestro. Gracias, Señor, muchas gracias. Te bendigo esta mañana, porque nos has dejado al gran Paracleto, a nuestro compañero, a nuestro sostén. Gracias, amado Jesús, por la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Ministranos tú esta mañana conforme a nuestra necesidad, la necesidad de cada uno, porque para eso estamos aquí. Gracias, Señor. Puedo ver que te extiendes
como un manto precioso, precioso, precioso sobre este lugar, sobre los tuyos. Hermoso, 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 que nos llevas a esa comunión perfecta contigo. Bendito, bendito, bendito. Gracias, Señor. Yo nací para adorarte y tu nombre de vida. Yo nací para adorarte y tu nombre levantar. Yo nací para adorarte por toda la eternidad. Yo nací para adorarte y tu nombre levantar. Yo nací para adorarte por toda la eternidad. Yo nací para adorarte y tu nombre levantar. Yo nací para adorarte por toda la eternidad. Yo nací para adorarte y tu nombre levantar. Sí, para adorarte por toda la eternidad. Una vez más, por favor. Yo nací para adorarte y tu nombre levantar. Yo nací para adorarte por toda la eternidad. Gracias, Priscila. Gracias, amigos de la música, del coro. Hace tiempo atrás, creo que hace un par de años, estando en este lugar, me parece que fue en una reunión con los hombres, no recuerdo bien. Pero comencé a hablarles sobre lo que es un reino de sacerdotes.
medida que fue pasando el tiempo, tanto ustedes como nosotros, y por la gracia del Espíritu Santo de Dios, bueno, hemos ido creciendo, madurando. El Espíritu de Dios ha traído más conocimiento, más verdad. Como decía nuestro amado pastor, purificando nuestras vidas y por lógica consecuencia ser llevados a esa luz que resplandece, que admiramos, una luz que nos atrae, que atrae a los suyos. El camino se ha hecho más angosto, no se hace más amplio, se hace más angosto. Es increíble. Y uno no es que esté molesto por eso, al contrario. Uno se va dando cuenta que es el camino real, es el camino del Rey, el cual quiere que transitemos por él. Dice que es un camino abierto, abierto por su gracia, abierto por su amor, para que podamos tener acceso, ahora quitado el velo que nos separaba, al maravilloso trono de la gracia. Quisiera compartirles un poco del deseo del corazón de Dios. Es tan importante poder conocer la voluntad de Dios, ¿no? Ya que al conocer la voluntad es como si tuviera un GPS o un GPS, como se dice en los Estados Unidos. Y eso te permite, al conocer la voluntad de Dios, ir al lugar correcto. Por lo menos intentarlo, más allá de las luchas, más allá de las vicisitudes. Uno sabe que está haciendo o intentando cumplir la voluntad de Dios. Jesús tuvo ese GPS, ese GPS. Al conocer la voluntad del Padre, más allá de todo lo que le costó, más allá de todo lo que participó, más allá de todo lo que vivió, más allá de todo lo que padeció, él conocía la voluntad del Padre. Y dice, otra cosa no he venido a hacer en esta tierra, que cumplir la voluntad de mi Padre. Por eso todo lo que yo le veo hacer a Él, ahí voy y lo hago. Estoy sujeto a lo que Él me dice, sujeto a lo que Él me pidió que hiciera. Y desde aquel día en el cual el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, el Señor Jesús, a partir de ese día comenzó a caminar en la voluntad del Padre, al punto que ese día tan especial, donde se acercó a las aguas del Jordán y donde se encontró con el mayor de todos los profetas conocidos, Juan el Bautista, nacido de carne y de mujer, el Padre dijo, miren, quieren mirar a alguien, este es mi Hijo amado, yo en él tengo complacencia. Ahí estaba un hombre antes de no hacer ningún tipo de milagro, ni decir ninguna palabra, alguien que agradaba al Padre, porque estaba en plena comunión con el Padre. En el primer libro de los Corintios, el apóstol Pablo comienza a delinear un deseo, una inquietud del corazón de Dios que siempre estuvo en el corazón de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Comienza así. Vamos a leer hasta el versículo 9. El versículo 1 del 1 Corintios nos dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, no porque se le ocurrió, no se autodesignó apóstol, no se mandó una tarjetita, no se autoproclamó pastor. Dice, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, qué lindo tener un hermano que sea Sóstenes, ¿no?
Más en este tiempo, ¿no? No, Rubén, Sóstenes. ¿Vos te acordabas de este hermano? Mirá, Sóstenes. Y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y también, no solamente a ellos, sino a los santificados en Cristo Jesús. Y ahí viene uno de los tantos llamados de Dios, ¿no? Mira, este es uno de los llamados de Dios. Uno generalmente, yo tengo el llamado pastoral. Bien, hermano. Yo tengo el llamado evangelista. Pero sabe, no sé si alguna vez en mi vida de conocer al Señor, alguien me dijo, yo tengo el llamado a ser santo. Sí, hermano, usted sabe que yo tengo el llamado a esto, yo tengo el llamado a la intercesión, yo tengo el llamado a... Pero bueno, es un hermoso llamado, créanmelo. A ser santos. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parece que es un llamado con todos, no con algunos. Es un llamado con todos. Dice, son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan, o sea, aquellos que invocan el nombre de Jesucristo tienen un llamado, ya lo saben. ¿Cuál es el llamado al cual tienen? A ser, pero mira qué llamado. Tremendo llamado. El cual es Señor de ellos y también nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Y por qué? Por la gracia de Dios que le fue dada. Dice, doy gracias a Dios por la gracia que le fue dada en Cristo Jesús. Pues por medio de Él habéis sido enriquecidos. ¿En qué manera? ¿En qué manera fueron enriquecidos? Claro, mi traducción, no sé, la Reina Valera revisada. ¿Eso será? La mía, la traducción me dice, me gustó más. Dice, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo. Absolutamente en todo. Y este todo especialmente encierra en toda palabra y en todo conocimiento. Versículo 6. Fuisteis enriquecidos en todo, o en toda palabra y en todo conocimiento. Mira qué traducción esta. Me gusta más la mía, la cual ha sido revisada esta mañana de otros varios libros. Dice en la que yo tengo, versículo 6. El 5 dice, han sido enriquecidos en todo. Y este todo es toda palabra y en todo conocimiento. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre ustedes. ¿Qué significa esto? En la medida, así como sería acá. O sea que sois enriquecidos en la medida, o así como, o sea, este enriquecimiento se produce por una razón. No se produce simplemente por el hecho de decir brum. Se produce en la medida, o así como, que significa como cosa firme, como cosa expuesta, en la medida en que el testimonio, que es la evidencia acerca de Cristo, está confirmado en ustedes, o sea, está afianzado.
está establecido. O sea que no se produce por el hecho, bueno, Dios es bueno, hermano, gloria a Dios, aleluya, tome. Sí, las riquezas están, el tesoro está, pero se produce así como o en la medida en que el testimonio acerca de Jesucristo se va afirmando, se va estableciendo, se va confirmando. Hay una riqueza esperándolo, hay una herencia esperándolo, hay una abundancia de todo de palabra, dice especialmente, de palabra y de conocimiento. Pero eso sucede así como o en la medida en que el testimonio, la entrega, se va haciendo cada día más firme en nuestros corazones. El cual, se va confirmando en nosotros. Y luego dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, la riqueza es tan grande en la medida que Él va derramando todo ese don, que no le falta nada. Dice, no le falta nada en ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la evidencia de aquel entonces. Ese fue el deseo de Dios con aquellos que a medida que iban avanzando y creciendo en Jesucristo, iban siendo llenos, iban siendo enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento. Por eso no pasaba solamente por los apóstoles, por los que ellos predicaban. Había un pueblo que realmente era un verdadero testimonio de acuerdo a la vida que estaban ejerciendo. ¿Se recuerdan en el primer tiempo lo hermoso que era? Era tanta la atracción y tanto el vaciamiento que se estaba produciendo en cada uno de aquellos que recibía al Jesús, que aún entregaban todo, ¿se recuerda? Sus casas, sus bienes, sus vidas. Y era un testimonio, y la palabra testimonio, el original, viene de martus, que significa mártir. O sea, era gente dispuesta a morir. Y en la medida que esto iba siendo confirmado, las riquezas de los cielos eran derramadas sobre ellos, al punto que no les faltaba nada. Por eso se dirige a la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía dones. Es la iglesia a la cual Pablo se refiere con todos los dones en el capítulo 12, donde el Espíritu movía de distintas, diferentes y potenciales maneras. Dice, de manera que nada le falta en ningún don. Mire, ¿sabe lo que es una iglesia que no le falte ningún don? ¿Se imagina? El don de profecía, el don de milagros, el don de conocimiento, el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de lenguas, el don de hacer milagros, de sanidades, de administración. Y él dice, de manera que nada les falta en ningún don, mientras están esperando la manifestación de Jesucristo. El cual, el Señor, también los va a mantener firmes hasta el fin para que sean irreprensibles. La palabra irreprensibles significa que en ese día no va a haber reproche. O sea, no va a tener reproche. Es algo irreprochable. Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora le hace un cierre. Le hace un cierre a todos los dones, a toda la abundancia, a todo lo que ellos tienen en ese momento. Dice, porque fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cierra luego el postrer llamado, el mayor llamado. Llamados a ser santos, llamados a recibir todo lo que recibieron, pero el postrer llamado dice, la consecuencia de todo esto no es para que un día
se abran las puertas de perla y usted tenga ahí una vivienda donde no tenga que pagar expensas, donde no tenga que pagar luz, porque dice que la luz de Dios y del Cordero iluminará todo, donde usted no tenga ningún tipo de problemas. Lo que Dios está preparándolo es para que usted pueda estar con Él. Al Padre le gusta estar con su Hijo. Mire, yo he conocido y a veces he sentido esos pujos de la embarazada. Cuando hay padres que teniendo todo, en lo que hace a riquezas, bienes, materiales, le entregan todo a un hijo. Todo. Que no le puede faltar absolutamente nada dentro del contexto de lo que uno piensa en este mundo. Pero lo que más anhela, así como el padre que le entregó todas las riquezas al hijo pródigo, ¿cuándo volverá este tío a casa? En ningún momento Lucas 16 dice que el padre se puso a pensar, ¿qué habrá hecho con lo que yo le di? ¿Qué habrá hecho con lo que yo le entregué? ¿Qué habrá hecho con todo lo que yo trabajé? ¿Qué habrá hecho con todo lo que yo le di? ¿Cómo le estará yendo en el negocio? El deseo es de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Volvé a casa. Volvé a casa. ¿Sabe lo que es pagar un precio? Organizar toda una creación. Crear los cielos, la tierra, los ángeles. La tierra y todo lo que en ello hay. Los cielos y todo lo que en ello hay. Proyectar toda una historia, escribirla, tener el suficiente poder para que se cumpla sin que le falte ni un ápice, ni una tilde, porque se va a cumplir todo. Y después de eso que usted preparó por los siglos de los siglos y aún antes de la creación del mundo con todo detalle, volver, Señor, y con tu reverencia lo digo, estar solo. O mirar a la distancia cómo los hijos juegan, se divierten con las bendiciones, con las previsiones, con las riquezas. Felices, corriendo de aquí para allá, diciendo gracias Dios, qué hermoso esto es lo que me diste, este auto, esta casa. Qué hermoso es este cielo, qué grande todo esto. Todo lo que tengo. Gracias Dios, no me enfermo. Qué feliz, no me enfermo. No me falta nada. Mis hijos están conmigo. Y el Hijo de Dios mirando sus manos, mirándole al Padre, mirando sus manos. Lejos, los hijos bendecidos. No, acá hay una razón de toda esta existencia. Hay una razón. Que no solamente cuadra todas las riquezas, como dice Pablo, todo lo que nos fue dado, en todo dice, ¿quieren? Tomen. Hijo, ¿querés? Toma, pero quédate conmigo.
Les adelanto, a Dios no se le frustró el proyecto. Así que haya paz, esperanza y confianza. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces lo que está volviendo a Él es esa parte de Cristo que vuelve a Él, que está volviendo a Él. Simplemente lo que Dios a través de la historia de la salvación está aumentando como la luz de la aurora es el conocimiento del gran amor, para que en cierta forma, si fuera posible, y lo es, pudiéramos conocer cada día las profundidades, la altura, la longitud, la anchura del amor de Dios. Porque solidificados en esa roca eterna que fue Cristo Jesús, dice que Dios amó tanto al mundo que dio el amor, que entregó a lo que Él era, a Jesucristo, para que puestos y cimentados en Él pudiéramos entender el propósito. Volviendo al principio, saber el GPS. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el llamado? Por eso, para que seamos entendidos en toda palabra y en todo conocimiento. Proverbios le decía que a Dios no se les escapó y terminó la historia. Y la termina bien, la vio Juan. La vio Juan cuando lo vio al Padre sentado en el trono, al Cordero de Dios, al León de la tribu de Judá que había prevalecido, al Espíritu Santo manifestado con los 7 espíritus de fuego que estaban ahí adelante, a los 24 ancianos que estaban entregando sus coronas, y detrás, o juntamente con todos ellos, una multitud que nadie podía contar. Millares y millares que declaraban a gran voz. Vamos a verlo primero en Apocalipsis capítulo 5. Y nos dice, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, refiriéndose al Cordero, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, primeramente de todo linaje, rubio, colorado, albino, negro, amarillo, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, un reino y sacerdotes, y reinaremos en toda la tierra. Pero perdón, no son los apóstoles los que tienen el poder. No son los pastores que se hacen dueños de las iglesias los que tienen el poder. No son los profetas los que tienen la última palabra que se dice en el cielo. No son los que hacen milagros. No son los evangelistas que en África nos hablan de 2 o 3 millones de personas. Quieren una multitud, 5 millones de personas a veces. Cuando van los evangelistas, ¿cómo a Dios se le ocurre darle el reino? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dice que ahí, que dicen, ¿quiénes son los que van a reinar? ¿Quiénes? Dice, léalo.
¿Quién es? Ayúdeme, che. No, ahí dice una palabra, léame la palabra, que los que son los que van a reinar. Sacerdotes. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a encontrarse con Dios, ¿se recuerdan? En el monte Sinaí. Dice que el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios y cómo los tomé a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes me van a hacer un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros, versículo 6, me seréis, ¿qué? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué más agrega? Gente santa. ¿Se acuerda el otro llamado? Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Ustedes, yo quiero hacerlos, ustedes un pueblo escogido, ustedes un reino de sacerdotes. Pero he aquí la novedad. Todavía la tribu de Leví no había sido definida como la tribu especial. Después la tribu de Leví se define cuando Aarón hace el becerro de oro. Allí la tribu de Leví se define, se pone del lado de Moisés, cuando Moisés dijo que le habían levantado el becerro: ¿quién está conmigo? Ellos dicen nosotros, y ahí Dios santifica a la tribu de Leví, la separa para el real sacerdocio. Pero el llamado de Dios desde el principio fue para todos. Dice: yo quiero hacer de ustedes, porque los escogí, un pueblo especial. Gente santa. Gente que esté conmigo. Un reino de sacerdotes. Gente que esté en comunión. Gente que esté escuchando lo que yo digo. Mía es toda la tierra, pero a ustedes yo lo quiero levantar como un reino. Ese fue el propósito de Dios. ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo dijo: no. Mira, acá la cosa suena muy fuerte. La voz es demasiado fuerte y a nosotros nos da temor estar cerca de Dios. Moisés, ¿por qué no subís vos? Subí vos, que Dios te hable a vos. Vos nos transmitís a nosotros y todo lo que Él nos diga, nosotros haremos y guardaremos su palabra. Por eso el pueblo de Dios, en lugar de constituirse luego, bajó un nivel. En lugar de constituirse todo un reino de sacerdotes, empezó a ser el pueblo que trató de guardar la palabra de Dios y que luego ni eso pudieron cumplir. Porque dijeron: no, cerca de Dios no. Decinos lo que tenés que hacer. Era como escucharan hace un tiempo atrás, a los comienzos de la reunión. Sí, Señor, tú eres mi Dios, tú me salvaste, tú me sacaste de Egipto.
Ahora decime lo que tengo que hacer. Empiezo a leer la Biblia. Bueno, tenés que ir los domingos a la iglesia. Bueno, yo voy a concurrir. Voy a respetar el sábado. Bueno, tenés que dar los diezmos. Señor, yo doy los diezmos. Bien. Bueno, tenés que ofrendar. Ofrendo. Tenés que participar en alguna actividad de la iglesia. Señor, yo participo. Pero a partir de allí, cuando yo cruzo la puerta, me dejas en paz, Señor. Haremos lo que tú nos digas, Señor. Pero después que siga Moisés hablando con vos. Ese no fue el propósito de Dios. Y no se frustró. Porque cuando Juan tiene la visión sobre lo que es la iglesia, porque Apocalipsis es para la iglesia, es un libro para la iglesia, como lo reiteré en otras oportunidades, no se frustra y dice que esa cantidad que uno lee después, que millares y millares que estaban allí adorándole, dice, tú nos hiciste un reino de sacerdotes, no un reino de reyes, no un reino de poder, no un reino de riquezas, no de gente que tiene poder. Los reyes, este reino no tiene reyes como los de la tierra. Hay un solo rey, ese es Jesucristo. Este reino es un reino. Un reino es donde gente habita, donde gente está, donde gente se mueve entre ella. Y cuando usted llega a Suecia y dice, bueno, es el reino de Suecia y hay suecos, ¿cierto? Si va a España pasará lo mismo, aunque hay varias cosas ahí, hay de todo. Hay catalanes, hay españoles, hay asturianos, hay vascos. Pero tomando como referencia el lugar de habitación, el lugar donde hay allí son un reino de sacerdotes. El propósito de Dios fue tener cerquita a los suyos. Jesús es el sumo sacerdote. Y si Jesús es el sumo sacerdote, ¿qué esperará de aquellos que son iguales a Jesús? Porque creo que a ello uno aspira, ¿no? A ser como Cristo. Había una canción que decía, ser como Cristo. No. A eso aspira. Ahora, Él es el jefe, dice, Él es el jefe, Él es el sumo sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes. ¿Qué esperará de usted? ¿Qué esperará de mí? Alguien que esté lejos o que esté cerca de Dios. Por eso fuimos llamados primeramente a la comunión con Jesucristo, que es el sumo de los sacerdotes, aquel que conoce la entrada, aquel que nos abrió el camino a ese lugar. Y se recuerdan lo que dice en Hebreos. Voy a hablar un ratito hoy, porque no sé cuánto tiempo va a pasar sin que los veas, con el permiso de Dios, para volver a verlos. Y Él nos abrió un camino, que es el camino que cuando llegabas, ¿qué había delante? Un velo. ¿Y qué había en ese lugar detrás del velo? En el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba? El arca, la presencia de Dios. ¿Y quién podía entrar solamente a ese lugar? ¿Qué se piensa quién entrarán a ese lugar? El sumo sacerdote, y Él dejó abierto un camino para que usted pueda entrar. ¿Y qué va a hacer en ese lugar? Va a ser un tour turístico. Ah, mira cómo es esto. Mira, el querubín está ahí. Qué lindo esto, ¿eh? Bueno, hasta luego. ¿Qué va a hacer con la presencia de Dios? ¿Qué va a hacer? Porque ahí estaban los sacerdotes delante del trono. ¿Qué va a hacer cuando ingrese a ese lugar? Va a decir, buenas, muy bien. Costó cara la entrada, gracias, Qué bien está edificado todo, No, ahí se entra
Ahí el camino está abierto, la puerta está abierta, el velo que fue su carne fue partido para que tengamos libre acceso a la comunión, a la ministración, que tengamos libre acceso a lo que hablaba, a la expresión de Dios, al conocimiento de la persona de Dios. Por eso dice Proverbios capítulo 8, versículo 34. Proverbios 8, 34. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Bueno, ya eso, hermano. Pero es una bienaventuranza, no como uno cuando se despide y se acerca a una persona y dice, que te vaya bien, ¿eh? No, no. Sale de la boca de aquel que cuando habla produce algo, trae algo, ejecuta algo. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando Él dice algo, cuando usted ve que Él escribió algo que salió de la boca de Dios y dice bienaventurado, es que está mandando algo. Dice bienaventurado el hombre que hace, que me escucha. Hay una bienaventuranza, el hombre que me escucha ya es un bienaventurado. Ya va a ser bárbaro porque Él es vida, Él es verdad, Él es luz, Él es amor. ¿De qué le va a hablar? Y podríamos hacer una larga lista, ¿no? ¿De qué le va a hablar? De muerte, de temores, de espanto, de turbación, de dudas. Cuando usted escucha la palabra de Dios, por eso dijo Pedro, Señor, no, pará, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida, de vida. Algo burbujeante, algo que da vida, algo que es constantemente fresco. Cuando lo traducen, la palabra que es vida es como una carne fresca que late, con sangre, con vida. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Y cómo escucha? ¿Cómo hace para escuchar? Velando, no teniendo la vela. No es que se compre un cirio, es bien grande, y la ponga ahí, la prenda, y cuando entren los de la casa, ¿y qué estás haciendo? Velando, hermano, velando. No es tener la vela, es estar atento. Velando, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Miren el lugar. A mis puertas, a mis puertas. ¿Cuáles eran las puertas de aquel entonces? Era la zona del tabernáculo, era la zona de su presencia, era estar allí. ¿Por qué? Porque Dios habla. Dios está hablando continuamente. Por eso, bienaventurado aquel que entra como entró Isaías, que escuchó la conversación que se estaba produciendo. Se recuerda después de haber sido tocado con los carbones encendidos, que fue librada la culpa. Dice que ahí escuché a alguien que decía, ¿a quién enviaremos? Había una conversación allí, parece que indudablemente era más de dos, porque dice que ¿a quién enviaremos? Y él que estaba ahí escuchando se apareció y dijo, ¡hey, envíenme a mí! Por eso es tan importante que todo llamado, toda acción, Jesús decía, todo lo que yo escucho y veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿A quién enviaremos? A mí. Bueno, resulta que
ahí está el desierto y es un tiempo más o menos de 1 año y medio. ¡Ole! Que vaya otro. Porque Dios también dice así: te voy a mandar a un lugar para que estés allí. Ve. Pero Señor, no hay nada, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿qué voy a hacer? Ve. Ve. Por eso bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Nos habla de estar en un lugar donde podemos escuchar a Dios. Cuando te acercas a Dios, te das cuenta que a Él le gusta hablar. Muchas veces yo lo he dejado así. Después de que oré, lloré, clamé y todo, cuando yo terminé esperando que Él tomara la oportunidad de meter un bocadillo. Cuando iba a meter el bocadillo, ¿qué iba a decir? Yo agarré y dije, qué bien me siento ahora. Ya oré, ya lloré, me siento perdonado, hasta luego. Me siento más liviano. Y Dios quedándose. Bienaventurado el hombre que me oye velando a mis puertas. Y hay una manera de estar allí. Hay una manera de estar cerca. Hay un grupo que fueron llamados a esa comunión. Hay un grupo a los cuales Dios siempre deseó, y ahora vamos a ver que no es un grupo especial. Es especial porque han nacido con ese llamado. Son especiales por si, como dijo él, son un especial pueblo porque fueron nacidos de Dios. Otros no entrar en ese lugar. Son nacidos de Dios. Para la naturaleza. ¿Qué esperas? Cuando estás con Dios, es un constante dar Dios. No solamente por lo que habla, sino por lo que es. Fluye, porque Dios da constantemente. Bendice a su Hijo. ¿Quién recibió a hijos ya un poquito grandes en la casa, no? ¿Quién nos recibió? ¿Quién los invita a comer? Lo sé por mi hermano. Ayer estuvo, ¿no? Yo dije, no fui yo, se vino Jona. ¿Qué hace uno? Sentate. Acá te traigo el chorizo. No, dígame si no es así. En sus posibilidades. Comete esto. Y ahora esto. Proba esto. Esto me costó, pero vos no sabés lo rico que es. No te lo pusiste vos en la boca, pero se lo diste. Eso es Dios. Si nosotros siendo hombres somos así, Dios fluye y fluye. ¿Cómo no va a querer tenerte cerca? ¿Cómo no va a querer llenarte de su conocimiento, de tu palabra? Si está formando en ti, me está formando en ti a su Hijo. A su Hijo. Y si fuimos llamados a la comunión con Jesucristo, ¿quién te puede pasar mejor el plano que Él? Por medio de su Santo Espíritu. Aquellos que están en su presencia escuchan lo que Dios está hablando. Porque son aquellos que están al umbral de la puerta, escuchando. Aquellos que escuchan en ese lugar son aquellos que pueden transmitir, primeramente, lo que Dios es.
Porque ¿quién podrá transmitir lo que Dios es si no está con Él? ¿Un libro? No, porque no es suyo. Solamente la naturaleza de una persona, o sea, es suya cuando alguien se lo transmite. No pasa por el conocimiento leído, pasa por lo que se transmite. Por eso dijo Jesús, mi carne es vida. Quien no me come no participa. ¿Me entiende, hermano? Para que ese alimento, ese trigo, forme parte de usted y quede en su propia naturaleza, ese pan de vida, usted tiene que comerlo. Usted tiene que beberlo. Para que cuando lo dé no sea conocimiento, sino fluya lo que está en usted. Por eso es esa necesidad de estar allí compartiendo, velando, estando, para ver lo que se me tiene que decir. Aún, como dijo el profeta Habacuc, a ver lo que se me tiene que decir, aún para una queja, para una pregunta, para una respuesta. Él era el que traía ese pan fresquito. Aquellos que pueden velar a sus puertas cada día. Aquellos también eran una especie de profetas. Mire, Samuel era profeta, pero que también era sacerdote. Él podía ofrecer sacrificios, ¿se acuerda? Cuando fue a la casa de Isaí. Un padre quiere tener a sus hijos cerca, porque los ama. No quiere a sus hijos una sola vez a la semana. El real sacerdocio tiene todos los ministerios, porque es el origen del cual surgen todos esos ministerios, porque Él es el sumo sacerdote. Entonces, al ministrar lo que viene de parte de Él, Él primeramente ministró al Padre, estaba cerca del Padre. El primer oficio que ejecutó Jesús y que prácticamente después, recién en el libro de Hebreos se menciona, es el del sumo sacerdote, pero ese sumo sacerdote lo ejerció constantemente en la tierra. Cuando usted ve que Jesús se apartaba, iba al monte, se ponía a orar, estaba ejerciendo ese sumo sacerdocio, esa reverencia al Padre, esa comunión con el Padre, esa ligazón con el Padre, escuchando lo que el Padre decía, escuchándolo la voluntad del Padre, cada día revelada por su caminar aquí en la tierra. Y cuando volvía del monte, Él bajaba y estaba en contacto con las personas. Fíjese si el oficio del sacerdote del Antiguo Testamento, que es similar, aunque Él era el propio tabernáculo de Dios, porque dice, Dios se tabernaculizó en Jesús. Él era un tabernáculo viviente, caminando aquí en la tierra. En sí mismo estaba el santo, el santísimo, el lugar de la ofrenda, el lugar de la ministración. Por eso dice que fuimos llamados a Cristo Jesús. Ellos son los ungidos, los que aún declaraban sanos a aquellos que llegaban leprosos cuando Dios milagrosamente los sanaba. Ciertamente no tienen nombre, no tienen título. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesita, hermano. No lo necesita, créamelo. No necesita que lo llamen apóstol. No necesitan que lo llamen pastor. No necesita que lo llamen profeta. No necesitan que lo llamen maestro. Ningún título, ni obispo, nada. Son cosas que nos caen como chapas aquí en la tierra por una designación de identificación. Cuando miran, sí, sargento Mengeche. Entonces dice, mira, sí, está bien. Entonces lo llama pastor o lo que fuera. Pero no lo necesita, esto es chapa para aquí en la tierra. Sabe, hermano, el que tiene autoridad no necesita la chapa. No lo necesita. Créamelo. Y puede estar atendiendo detrás de un mostrador.
puedo dejar todo. Son aquellos que a lo mejor están haciendo el oficio de pastor. Y Dios le dice, salí de ese lugar, andate. Señor, toma. Tú me lo diste, esto es tuyo. No se aferran a una casa, a un auto, a una propiedad, a un negocio, a una congregación, ni aún a un oficio. No busco un oficio, busco a lo que fui llamado, lo que nací para hacer. Porque profeta, apóstol, pastor, maestro, músico, predicador, hacedor de milagros, muestra oficios de herramientas prestadas. Son oficios. Lo otro muestra lo que es la persona. El oficio muestra la actividad. El sacerdote muestra lo que él es. Se puede ser un sacerdote limpiando la cocina, barriendo la vereda, estando manejando un auto. También predicando, también tocando música, también. Pero el sacerdocio es lo que uno es, lo otro es algo que le vino de arriba, una enseñanza y un poder para que usted se manifieste para edificar a la iglesia. Por eso no me desvela el pastorado, ni el obispado, ni todo lo que termine en ado. No me interesa. Quiero algo que perdure. Porque si me lo dio, eso me lo dio Dios. Ni lo busqué. En mi vida lo busqué. Pero si hay algo que ambicioné, y creo que es la mejor ambición que uno puede tener, es estar cerca y en comunión de Él. Eso sí, eso reconozco. Tengo una ambición terrible para ver si lo puedo alcanzar como me alcanzó. Y parece que Pablo se dio cuenta, Juan Carlos, cuando allí escribió en ese capítulo 3. La verdad, lo que aprendí a los pies de Gamaliel, la verdad, lo que soy, la verdad, las iglesias que fundé, la verdad, el conocimiento, la verdad, toda mi rectitud, irreprensible, hay que decirlo, lo estimo todo como una basura, por el solo hecho de poder alcanzar el supremo llamamiento. No necesitas estar aquí. Todos fuimos llamados a ministrarle a Dios. Todos fuimos llamados a adorarle. Muchos son los llamados, pero ¿qué pasa? A veces uno nos entretenemos, se mira, ay Señor, yo no puedo. Nadie puede. Porque dice ahí en Apocalipsis, nos has hecho. Y los mayores sacerdotes son aquellos que estuvieron en tinieblas. Busca conmigo 2 Pedro. Segunda Pedro o primera, no recuerdo bien. Ahí vamos a buscar. Oh Señor Jesús. Primera Pedro 2:4. Acercándonos a Él, piedra viva, 1 Pedro 2:4, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa.
ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Como un, ¿qué? Mire usted, con la necesidad de apóstoles que había en ese momento. Y esto está referido a todo el mundo, no está referido a una casta especial de personas. Esto es una carta, una epístola que se la conoce como una epístola universal, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9, lo vuelve a insistir, lo vuelve a repetir. Pero ustedes son un linaje escogido. ¿Se recuerda cuando leímos Apocalipsis capítulo 5 que nos decía, y nos escogiste de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación? Dice, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo. ¿Cómo? ¿Sacerdocio o pueblo? Pueblo. Eso es lo que Dios siempre quiso, tener un pueblo especial. Sacerdotes, ¿quiénes? Los que están aquí, todos, que ministren a Dios con sacrificios espirituales, como piedras vivas, como templos del Dios viviente. No es algo especial, son aquellos que están velando y desean con su corazón. Dice, pueblo comprado, adquirido por Dios, para que anuncien las excelencias de aquel que los llamó. Mire, mucho ama aquel que mucho se le ha perdonado. El sacerdote cuando entraba no podía entrar por sí mismo. Entraba desnudo. Desnudo. Vestido con otra ropa. No era él. Era él, no era él. Y ese revestimiento está dado por el revestir de Cristo Jesús. Por ese revestir que está en nosotros. Es lo que no debemos perder nunca de mira, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso dice, muchachos, acérquense. ¿De qué forma? Confía. No. En ese lugar tienen que estar el pastor Rubén, la pastora Ana, el hermano Miller, el hermano Papi Miller. No, fuimos llamados todos. Todos. Claro, eso sí. Hay que desnudarse. Hay que estar. Hay que velar. Hay que entregarse. Hay que estar dispuesto a caminar por ese camino. Pero el llamamiento, dice, fuimos llamados. Vestidos con vestimenta no propia. Pero el llamado para todos. ¿Cómo lo sabes? Porque un día hubo un hombre que se sentó, cansado del camino, a la vera de un pozo. Y vino una mujer samaritana, que tenía 5 maridos, había tenido, y el que tenía ahora no era su marido. Y este hombre, el hijo del hombre, el hombre de Galilea, le dice a una mujer, mira, viene la hora y ahora es, donde los verdaderos adoradores
Ya no adorarán ni en este monte, ni en el otro monte que es Jerusalén. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque mi Padre los está buscando. Está buscando a estos verdaderos adoradores. ¿Cómo? Y el monte y las formas y el sacerdocio y la música y la canción. Mire, música nunca adoró a Dios. Instrumentos nunca adoraron a Dios. Dios busca personas. No busca instrumentos. No busca melodías. Dios busca personas. La melodía no adoran a Dios. Dios dijo, yo busco adoradores. Yo busco personas. Yo busco gente especial, un linaje que es escogido. Y toda la forma y todo eso, ese es el complemento que usamos con nuestras gargantas, con nuestras manos, con nuestros instrumentos, como dice el Salmo 150, con todo lo que respira. Pero el final es ese, todo lo que, cuando terminó, si solamente trajo los instrumentos, si solamente trajo la música, si solamente trajo la canción, si solamente trajo el templo, no sirve, porque Dios está buscando a todo lo que respira para adorarle. Para eso hemos nacido. Y la verdad, lo deseo con todo mi corazón. Sé que no me puedo hacer a mí mismo un adorador. Porque dice, nos hiciste para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y yo quiero entregarme a esa voluntad del Padre, para que Él vaya haciendo por medio de su Santo Espíritu, quien es el que conoce los secretos del corazón de Dios, para ser llevado a ese lugar. Que es el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Aparte, pienso, creo, sospecho, que son los que van a tener parte en la primera resurrección para reinar con Él en el milenio. Y quisiera estar en esa primera resurrección. Quisiera, porque la muerte segunda no va a tener potestad sobre ellos. Pero aparte de esas ecuaciones que uno saca por conveniencia, la razón principal es que Él es digno. ¿No le parece? Él es digno. Bienaventurado aquel que está velando a mis puertas cada día, aguardando en los umbrales de mis puertas. Qué hermoso llamado. No sé lo que tú buscas. Yo le busco a Él. Él es mi perla. Él es mi principal tesoro. Sabiendo que buscándole a Él las demás cosas vendrán por añadidura. Todo aquello que necesito y todo aquello que me falta. Señor, gracias por tu precioso pueblo, al cual llamaste con ese llamado que reverbera por los cielos, pero especialmente por la tierra. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es cierto, Señor, la adoración conlleva un sacrificio. No hay sacrificio sin adoración. Por eso, Señor, por medio y únicamente por ese medio de tu Santo Espíritu, pido que tu santa palabra, tu preciosa palabra, no la tartamudez de este predicador, pero tu santa palabra, el poder de tu Espíritu, Señor, haga que esa semilla preciosa, que es la revelación de Jesucristo al corazón de los hombres, haya caído y caiga en buena tierra. El deseo, el fin de una buena predicación, el fin de un buen culto, no, Señor, es que puedan llevar fruto. Que puedan llevar fruto. Porque, Señor, sin ti no podemos hacer
nada, ni somos nada. Señor, bendigo a tu pueblo, al cual constituiste sobre esta ciudad. Bendigo este lugar, bendigo a los pastores de este lugar. Bendigo a los ministros, a los músicos, a todos aquellos que ejecutan una obra en servicio de entrega. Bendigo a aquellos que entregan sus diezmos. Bendigo a aquellos que entregan sus ofrendas. Bendigo a aquellos que dan, que constantemente están dando oraciones, alabanzas, sus vidas, y que son un sacrificio vivo en su culto racional, que no han tomado la iglesia simplemente como un lugar para satisfacer sus inquietudes o dejar a sus conciencias tranquilas, sino que pueda haber un sacrificio vivo. Porque los sacerdotes, Señor, eran aquellos que conocían muy bien lo que son los altares. Diferenciaban y tenían un alto valor de la vida, pero también un alto valor de la muerte. Porque sabían lo que costó el sacrificio. Sabían lo que era el poder entrar a la presencia de Dios. Sabían lo que era poder venir delante de Dios, que no había sido gratuito, que alguien pagaba el precio, que alguien había sido sacrificado voluntariamente en la entrega mayor. Señor, gracias esta mañana. Que tu rostro resplandezca. Señor, y sacerdotes, puede ser un pastor, puede ser un apóstol, pueden ser músicos. No significa que al tener el oficio de cada cosa no puedan ser sacerdotes. Sí, pueden ser del oficio y pueden ser sacerdotes. Y no pueden tener ningún oficio, pero me parece muy raro, Señor, que estando cerca tuyo no escuchemos tu voz para hacer la voluntad. Para ser llenos, como leíamos en 1 Corintios, ser llenos de las riquezas, de las abundantes riquezas, cuando el testimonio de Jesucristo está en nuestras vidas. Llenos de conocimiento, llenos de verdad, llenos de poder escudriñar tu palabra, y al escudriñar la palabra, Señor, conoceremos tu persona. Que tu rostro resplandezca sobre cada uno. Los bendigo, Padre, en el precioso nombre de Jesús, a cada uno de los tuyos. Amén. A Él sea la honra, a Él sea el dominio por lo que has hecho y harás. Su sangre me ha salvado, su poder me ha librado. A Él sea la gloria por lo que has hecho y harás. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el dominio por lo que has hecho y harás. Su sangre me ha salvado, su poder me ha librado. A Él sea la gloria por lo que has hecho
sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea el dominio por lo que has hecho. Y hará su sangre, su sangre me ha salvado, su poder me ha librado. A Él sea la gloria por lo que has hecho. Y ese es el propósito del llamado de Dios. Ese es el propósito de aquel que nos ha escogido para ser suyos, para pertenecerle a Él. No solamente para venir a un culto, sino para vivir en esa relación con nuestro Dios. Padre, muchas gracias. Y que sea así como tú has dicho en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hay unos anuncios. Preste mucha